Hola, profe, muy buena tarde, ¿cómo están? ¿Qué tal, Alexandra? ¿Cómo va? Bien, muy bien, profe. Acaban de llegar de trabajar. Ah, bueno, qué bien. Ah, bueno, profe. Pues, Bueno, ya vamos a arrancar. Entonces, hola, Olga, buenas tardes. Listo, entonces, la semana pasada estábamos hablando de un tema eh, que hablaba acerca de lo que eran los nuevos flagelos que hoy en día están atacando a las organizaciones. Y esto pues es obviamente un tema que se está viviendo a nivel mundial. Son situaciones que reflejan que hay todavía debilidades que por más que se haya trabajado en el tema, que por más que se implementan algún tipo de controles, pues todavía siguen habiendo muchos inconvenientes al respecto. ¿Ok? En ese orden de ideas, pues estábamos hablando de una temática bien importante y es todo lo que tiene que ver con el soborno transnacional, el lavado de activos y el financiamiento de actividades terroristas. ¿Ok? En ese orden de ideas, pues digamos que habíamos avanzado en el tema. Habíamos visto todo lo que era el perfil del revisor fiscal, la responsabilidad social, el código de ética, la norma aplicable y estábamos aquí avanzando en el punto 5, denominado las NIAs aplicables al, por el revisor fiscal. ¿Ok? Y hoy vamos a avanzar también con el tema de las señales de alerta en la identificación de ese tipo de flagelos y los deberes de los revisores fiscales. ¿Ok? Aquí, pues un recorderis, veíamos que era el revisor, el perfil del revisor fiscal y la polémica que se ha venido generando debido a que, digamos que no se está exigiendo, no hay una normativa que exija que el perfil de ese revisor fiscal debe ser un perfil mucho más preparado académicamente y con mucha experiencia frente al tema. Y entonces ahí veíamos una serie de argumentos de varios personas que pertenecen al Consejo Técnico de la Contaduría Pública y su opinión frente al tema. ¿Ok? Voy a apagar algunos micrófonos que están por ahí prendidos. Entonces, listo. Entonces, les comentaba que estábamos viendo ese tema del perfil del revisor fiscal, cómo se ha generado ese tipo de situaciones en donde buscan, digamos que, elevar el perfil de ese revisor fiscal, que no cualquier contador público, con el simple hecho de tener una tarjeta profesional, ya pueda ejercer la revisoría fiscal, sino que tenga un poco más de experiencia y preparación académica. Veíamos el tema, una serie de análisis que hacíamos frente al tema del crecimiento del PIB y cómo esto, pues digamos que es una motivación más para el Estado desde el punto de vista en que se vuelque hacia el revisor fiscal mucha más responsabilidad, sobre todo en aras de garantizar que las empresas están pagando lo que les corresponde por tema impositivo. Los principales delitos por los cuales se castigan a los contadores públicos. Entonces veíamos cifras un poquito escandalosas, el 54% conductas contra la fe pública, es decir, para lo que hemos estudiado es para lo que más hemos estado cometiendo delitos. Es una cosa que en realidad pues de chistoso no tiene nada, pero sí digamos que resulta impactante la cifra. ¿Ok? Las funciones del revisor fiscal descritas en el artículo 20 de la ley 43 del 90. Veíamos también eh, qué tanto es que rotan los revisores fiscales al interior de las compañías. Entonces veíamos que no se rota el revisor fiscal en el 40,7% de las compañías. Cada menos de 5 años lo hacen más o menos un 24%, cada más de 5 años lo hace un 22%, cada 5 años lo hace apenas el 10% y no tiene revisor fiscal el 2,6% de las organizaciones. El índice de transparencia internacional, pues veíamos que era un poco tibio frente al tema de Colombia, tibio Colombia frente a ese indicador más bien,
¿En qué sentido? En que siempre estamos ahí en la mitad, ¿sí? Obviamente hemos ido empeorando, cada vez vamos bajando más. Y no es de sorprender, ¿sí? Es una temática que todos conocemos, una situación que yo creo que se volvió un saludo a la bandera cuando alguien de pronto habla o expresa temas hacia la corrupción y simplemente como que creemos que no nos toca o no nos compete y pues digamos que eso ya a la larga, el sol de hoy nos está pasando una gran factura por ese tema y el papel obviamente tan importante que juega ese revisor fiscal para combatir este tipo de flagelos. Las funciones también del revisor fiscal, que las veíamos del artículo 207 del Código de Comercio, y hablábamos acerca de lo que son las responsabilidades de la responsabilidad social de los profesionales de la contaduría pública. Una responsabilidad social que es muy importante y básicamente ha sido un piano que el Estado ha montado sobre las espaldas de los revisores fiscales. ¿Por qué? Porque le ha trasladado muchas funciones, muchas actividades que no son propias de la revisoría fiscal, pero que de pronto confían tanto en el trabajo que realiza un revisor fiscal que cada vez le atañen muchas más responsabilidades. El código de ética, también lo veíamos. Veíamos los principios fundamentales de ese código de ética, cuál es la objetividad, el comportamiento profesional, la competencia, confidencialidad y la integridad de ese código de ética. Em, digamos que hablábamos, ya empezamos a meternos con el tema sobre una encuesta que se hizo al interior de diferentes empresas a nivel nacional. Esto se hizo, una encuesta que se hizo por allá en el año 2017 en donde sale que el 96% de los empresarios percibe que se ofrecen sobornos en el entorno de los negocios, ¿sí? Percibir es diferente a saber o a asegurar que pase, pero ya la simple percepción, digamos que eso se da por algo, ¿ok? Es porque en el ambiente se logra detectar ese tipo de situaciones. El 51% de los empresarios considera que las contribuciones a las campañas políticas es una de las formas más comunes de soborno. ¿M? Esto pues, digamos que no estamos descubriendo el agua tibia. Y el 63% de los empresarios considera que la principal motivación para ofrecer sobornos a funcionarios públicos es obtener negocios. Hablábamos acerca de las diferentes amenazas que hay dentro del código de ética, amenaza de interés propio, de autorrevisión, de intimidación, de abogacía y de familiaridad. Y luego ya nos metíamos con todo el tema de la norma aplicable y veíamos como una especie de normagrama en donde empezamos a analizar lo que fue la Ley 58 del 1931, pasando por el Código de Comercio, la Ley 43 del 90, la Ley 190 del 95 y así hasta llegar a la Ley 1778 del año 2016. Y las NIAs que son aplicables a la actividad del revisor fiscal. Entonces veíamos ahí la NIA 200 desde tres aspectos, desde la naturaleza de la información financiera, desde el periodo de tiempo y costos razonables de la auditoría y la naturaleza de los procedimientos de auditoría. ¿Listo? Y veíamos cómo al interior de las organizaciones transita diferentes soportes contables y cómo eso, digamos, que puede llegar a convertirse en una serie de papeles de trabajo para el desarrollo, el correcto desarrollo del trabajo del revisor fiscal. ¿Ok? Y luego ya aquí retomamos la sesión en donde vamos a hablar acerca de la NIA 240 eh, que básicamente esta NIA 240 habla acerca de lo que son las responsabilidades del auditor en relación con el fraude en una auditoría de estados financieros. ¿Ok? Les recuerdo el tema de la norma internacional de auditoría. Por ningún lado van a encontrar que hable del revisor fiscal. La figura de revisor fiscal es algo que solo existe en Colombia. Entonces es una temática que, pues digamos que no tiene cabida dentro de la normatividad internacional, pero sí hacen referencia a todo el tema de la auditoría y básicamente lo que se está haciendo es mirando qué de esa norma internacional de auditoría aplica para el trabajo que debe desarrollar un revisor fiscal y entre eso cae la NIA 240. Y para efectos de esta norma internacional de auditoría, digamos que el fraude resulta ser, o lo define esta NIA, como un acto intencionado realizado por una o más personas de la dirección de la empresa,
los responsables del gobierno de la entidad, los empleados o terceros que conlleve la utilización del engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal. Y en ese orden de ideas, digamos que existen dos tipos de fraude. El primero es un fraude de un fraude por información financiera fraudulenta, el cual digamos que puede lograrse mediante actos como, en principio, la manipulación, la falsificación o la alteración de registros contables o de la documentación de soporte a partir de los cuales se preparan esos estados financieros. En segundo lugar, el falseamiento o la omisión intencionada de hechos, transacciones u otra información significativa en los estados financieros. Y en tercer lugar, la aplicación intencionadamente errónea de principios contables relativos a cantidades, a la clasificación, a la forma de presentación o la revelación de la información. Eh, digamos que este tema de las normas internacionales se soporta mucho en todo el tema de, digamos que de experiencia que arrojan otros auditores, que cuentan otro tipo de contadores y que de eso, digamos que se nutren esas normas internacionales de auditoría. Ahí pues obviamente se puede determinar qué tanto impacto tienen ese tipo de actividades y ya cuando se considera que tienen mucha relevancia, pues digamos que hay ya ese tipo de normas. Se empieza, digamos que ese tipo de situaciones o de casuística se empieza a encaminar o a empaquetar dentro de una norma internacional de auditoría. ¿Ok? Entonces habíamos dicho que que existen dos tipos de fraude. El primero es el fraude por información financiera fraudulenta y el segundo es un fraude derivado de una apropiación indebida de activos. ¿Ok? Entonces, digamos que esa apropiación indebida de activos a menudo va acompañada de unos registros o de unos documentos falsos que precisamente pues inducen al error. ¿Con qué objetivo? Pues para ocultar que los activos han desaparecido o se han pignorado sin la debida autorización. Y este tipo de fraude puede lograrse de diversas maneras y entre otras está mediante una malversación de ingresos, por medio de la sustracción de activos físicos o de propiedad intelectual. En tercer lugar, haciendo que una entidad pague por bienes o servicios que no ha recibido. Y en cuarto, utilizando los activos de la entidad para uso personal. ¿Ok? Entonces, pues digamos que tal como lo hemos mencionado, pues ese revisor fiscal básicamente es el responsable de la obtención de una seguridad razonable, pero ese término razonable no implica, o digamos que no es, esa razonabilidad no es un sinónimo de que tiene que ser una eh, seguridad absoluta, ¿ok? Entonces hay que saber diferenciar el tema razonabilidad de absolutez, ¿listo? Entonces, lo que se busca es que ese revisor fiscal sea el responsable de la obtención de esa seguridad razonable de que los estados financieros considerados en su conjunto están libres de incorrecciones materiales debidas a fraude o error. Y para estos efectos, digamos que el revisor fiscal debe realizar una serie de procedimientos de valoración de riesgos de lavado de activos, la financiación del terrorismo y el soborno transnacional. Y en ese punto, digamos que aquí de esta NIA, pues se destacan cuatro aspectos que son bien importantes. El primero es las indagaciones ante la dirección y otras personas de la entidad. En este punto, pues digamos que esas indagaciones pueden proporcionar información útil relativa a los riesgos de que existan en los estados financieros incorrecciones materiales derivadas de fraudes. En segundo lugar, digamos que va a haber que eh, realizar algún tipo de indagaciones entre auditores internos, ¿sí? El auditor puede indagar sobre actividades específicas de la función del auditor interno, como los procedimientos que haya aplicado durante el ejercicio para detectar fraudes. Y ustedes dirán, pero un auditor o un revisor fiscal auditando a un auditor, pues sí, digamos que ese es uno de los primeros pasos que se tiene que hacer en una auditoría con el objetivo de poder empezar a determinar, por un lado, qué tipos de auditorías se han hecho y si yo voy a realizar algún tipo de revisión, pues parto de ese informe y no me tengo que ir hacia atrás tanto tiempo. ¿Ok? Entonces ya hubo una auditoría y esa auditoría pues fue aceptada.
Entonces, a partir de esa auditoría, yo comienzo un nuevo proceso de auditoría. Pero también digamos que es bien importante que el revisor fiscal se acerque a ese tipo de auditor interno. ¿Por qué? Porque digamos que la auditoría interna tiene ese lunar y es que se puede llegar a ver afectada la independencia del auditor. ¿Ok? ¿Por qué se puede ver afectada? Porque pues es un miembro más de la nómina. Y desde ese punto de vista, pues digamos que ese tipo de situaciones puede llegar a afectar el juicio o la independencia de ese auditor. Entonces, pues digamos que ese va a ser uno de los caminos que va a tener que tomar ese revisor fiscal. En tercer lugar, todo lo que habla acerca del conocimiento de la supervisión ejercida por los responsables del gobierno de la entidad. ¿M? Aquí pues digamos que se aporta información sobre el grado de exposición de la entidad a fraude, de la dirección, la adecuación de los controles internos a riesgos de fraude y la competencia e integridad de la dirección. Y el último, la evaluación de los factores de riesgos de fraude. Aquí digamos que el revisor fiscal puede identificar hechos que indiquen la existencia de un incentivo o un elemento de presión para cometer fraude o que proporcionen una oportunidad para cometerlo. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, esa NIA 240 puede llegar a proporcionarle mucha información a ese revisor fiscal y va a ser una herramienta de la cual va a tener que hacer uso a lo largo de su trabajo dentro de esa organización. Eh, y digamos que desde el punto de vista de los factores de riesgo en ese tipo de delito específico, en el soborno transnacional, eh, digamos que hay digamos que en este punto específico, el revisor fiscal, obviamente, pues en el ejercicio de sus funciones, ese revisor fiscal deberá prestar atención, entre otras, a las siguientes señales de alerta. Entonces, la primera, al país, ¿sí? Y digamos que en este punto, en relación al país, el revisor fiscal debe concentrar sus esfuerzos en determinar si la sociedad en la cual ejerce sus funciones realiza negocios internacionales en países con altos o medianos grados de corrupción. ¿Y por qué se puede presentar eso? Porque digamos que ese tema de eh, tener relaciones económicas o financieras con otra empresa en otro país, eso puede llegar a considerarse como un tema de planeación tributaria agresiva y en muchos casos ese tipo de planeación tributaria agresiva casi que termina en temas de elusión. Entonces, pues digamos que desde ese punto de vista habrá que tener mucho cuidado. Entonces, uno de los primeros factores que va a tener que llegar a hacer ese revisor fiscal es primero analizar el país en donde está esa otra empresa. Puede ser un vinculado económico totalmente independiente a la empresa que tenemos, simplemente nos une un tema comercial o, o puede ser que sea una sucursal que tenemos en ese país. En cualquiera de los casos, ahí el revisor fiscal tiene que, quiéralo o no, inmiscuirse dentro de ese tema para poder determinar qué de pronto tan relevante o qué tan fuertes son esos nexos con esas organizaciones. Y obviamente pues habrá que mirar con mucho cuidado todo el tema de la documentación y el tipo de negocios que se están haciendo entre esas organizaciones. ¿Ok? En segunda instancia, después de haber visto el país, pasa a revisar el sector. Y aquí en el sector el revisor fiscal debe dar mayor atención a aquellos sectores que históricamente han demostrado ser los que tienen un mayor grado de riesgo de soborno internacional. ¿Ok? Hay sectores que son más susceptibles al tema del soborno transnacional. Entonces, de pronto, el sector público, digamos que cuando hacen una licitación, entonces el metro de Bogotá, entonces, pues digamos que ahí pueden llegar muchas ofertas porque es un muy buen negocio. Entonces, en ese tipo de casos, pues puede ser que las empresas participantes traten de hacer algún tipo de soborno para poderse quedar con ese tipo de negocio. ¿Ok? Y en tercer lugar, desde el punto de vista de los terceros, en este punto el revisor fiscal debe estar atento a la utilización innecesaria o injustificada de intermediarios para realizar las actividades de la sociedad y actuar entre funcionarios públicos, como podría ser la creación de sociedades subordinadas y estructuras societarias o contractuales complejas sin un propósito claro. ¿Ok? Entonces, digamos que en este punto, esto es
muy conocido, siempre, siempre que sale un acto de corrupción y caen los mismos, nosotros nos cogemos del pelo y decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué le siguen dando contratos a los mismos? ¿Sí? Si están, se ha demostrado que tienen vínculos de corrupción, que son familias que se han perpetuado en el poder y por ende tienen el control de ese tipo de negocios. Entonces, ¿por qué le siguen dando negocios a ellos? Será un tema que tendrán que consultar por su cuenta porque no lo sé, pero sí resulta ser en muchas ocasiones hasta chistoso porque uno dice, bueno, ya, ¿qué nos sirve? Ya se la robaron y aparte de eso, pues como aquí no hay justicia para eso, pues sí, robada se quedó. Entonces, desafortunadamente, el tema ahí, digamos que la justicia brilla por su ausencia, pero el tema sí es, digamos que darle muchos más dientes a ese revisor fiscal para que pueda llegar a combatir ese tipo de flagelos o pueda llegar a prestar de pronto o tratar de implementar una mayor cantidad de controles para evitar que este tipo de delitos como el soborno transnacional pueda llegar a ocurrir. ¿Ok? Y aquí, en este punto, digamos que de acuerdo con esa NIA, la 240, los factores de riesgo de fraude corresponden a aquellos hechos o circunstancias que indiquen la existencia de un incentivo o de un elemento de presión para cometer fraude o que proporcionen una oportunidad para cometerlo. Y de ahí se puede decir que los revisores fiscales en la planeación de su trabajo de auditoría deben considerar como factores de riesgo los aspectos relacionados con los controles y esas, llamémoslo, matrices de riesgos en las entidades respecto de las medidas de soborno transnacional, es decir, acercarse y decir, bueno, ¿cuáles son qué riesgos ya han identificado, cómo los están gestionando ese tipo de riesgos frente a evitar que este delito, el soborno transnacional, se vaya a materializar dentro de la organización? Entonces, pues digamos que ese será el primer insumo que va a recibir ese revisor fiscal. Puede ser que en algún momento llegue a considerar que de pronto ese tema, mm, pues digamos que en alguna medida eh, está incompleto, no se ha implementado, ¿sí? Entonces, pues digamos que una de las primeras recomendaciones ahí pues va a llegar a ser el tema de detectar esos riesgos y empezar a darle trámite a nivel de gestión para ver cómo los implementamos dentro de la organización. Y esos factores anteriores pues tienen en común la interacción con servidores públicos, ¿sí? Y sobre todo, bueno, con servidores públicos extranjeros. Tiene también como un factor común la participación de terceros y tiene que darse en otros estados, especialmente en aquellos con un alto grado de percepción de corrupción. Entonces, por eso el mapita que veíamos para darnos cuenta que todo Sudamérica, a excepción de pronto de Uruguay, todo Sudamérica tiene unos grandes niveles de corrupción y pues desafortunadamente como lo veíamos, pues esos son los países con los que nosotros como colombianos nos relacionamos, ¿ok? Entonces, pues digamos que no es nada alentador el panorama. Eh, ¿Qué factores de riesgo eh, existen en el lavado de activos y en el financiamiento de actividades del terrorismo? Entonces, digamos que aquí el revisor fiscal y el contador que en el ejercicio de sus funciones tenga indicios acerca de la presunta comisión de la conducta de lavado de activos y financiación del terrorismo, podrá tener en cuenta los siguientes factores de riesgo. El primero de ellos es todo el que tiene que ver con los clientes y usuarios, ¿ok? Y digamos que por cliente se entiende que es toda persona natural o jurídica con la cual la empresa establece y mantiene una relación contractual o legal para el suministro de cualquier producto propio de su actividad. Por su parte, eh, usuario es aquella persona natural o jurídica a la que, sin ser cliente, la entidad les presta un servicio. De esta manera, a nivel de clientes y usuarios, se debe entender cuál es el nicho de mercado que se desea satisfacer, cuáles son los clientes actuales, ¿sí? Y cuáles son esos clientes potenciales y poder establecer con ellos las estrategias de conocimiento de tal forma que se tenga clara la existencia o no de un riesgo de lavado de activo y financiamiento del terrorismo que esté relacionado con este
factor. ¿Listo? En segunda instancia tenemos lo que son los productos. Esos productos básicamente, digamos que comprende los productos o servicios que se prestan actualmente, eh, cuáles productos o servicios se pretenden ofrecer en el mediano y largo plazo. Habrá también, digamos, que conocer su naturaleza y características propias, los mercados a los cuales están dirigidos esos productos, en fin. Así, según la naturaleza de los productos o servicios, cada empresa, eh, digamos que, digamos que cada empresa puede llegar a presentar un riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo desde el punto de vista de los productos. Desde el punto de vista de los canales de distribución, este es mucho más complejo, ¿sí? Esta vulnerabilidad se refiere a la posibilidad de que un canal de vinculación de clientes o un vehículo transaccional de los productos se vea propenso a la consecución y materialización del lavado de activos y financiación del terrorismo. ¿Por qué? Pues debido a sus características propias o naturales de constitución, de operación y de funcionamiento, e independientemente de la entidad vigilada que los implemente. Y entre esos, digamos que podemos identificar oficinas, eh, cajeros automáticos, receptores de cheques, sistemas de audio respuesta, centros de atención telefónica, sistema de acceso remoto para clientes, internet, banca móvil, etcétera, etcétera, etcétera. El cuarto aspecto es todo lo que tiene que ver con las jurisdicciones y digamos que el lanzamiento de un producto o de un servicio, eh, la modificación de sus características de por sí ya implica la incursión en un nuevo mercado y con ello la apertura de operaciones en una jurisdicción determinada o nuevas jurisdicciones. De conformidad con lo que pues, hemos hablado, digamos que ese revisor fiscal, eh, digamos que va a tener que evaluar la vulnerabilidad que ofrece la jurisdicción nacional o internacional a la materialización del riesgo por su ubicación y sus estadísticas de materialización de delitos que sean fuente de lavado de activos y financiación del terrorismo y con ello, pues poder realizar un cálculo que permita la construcción de mapas geográficos de riesgo. El otro aspecto es todo lo que tiene que ver con el manejo del efectivo. Y aquí digamos que, obviamente, pues eso ya es una alerta, ¿sí? Pero digamos que se debe estar atento a las operaciones que involucren un alto volumen en efectivo y que no tengan una justificación razonable o que no cuente con los soportes necesarios, ¿ok? Otro aspecto bien importante resulta ser las operaciones. Y aquí pues hay que prestar especial atención a aquellos negocios o contratos que no se realizan de una manera habitual o de manera irregular, en los cuales no sea posible identificar eh, una justificación de los mismos o que no cuenten con los soportes correspondientes. En- y el último, digamos que lo que tiene que ver con el cumplimiento, aquí en este punto resulta bien importante estar atento a si la empresa cumple con las normas que gobiernan el funcionamiento de esa sociedad. Por ejemplo, eh, si realizan las reuniones del máximo órgano social según los estatutos o la ley, entre otros aspectos. ¿Ok? Entonces, estos son una serie de ítems que hay que tener en cuenta al momento en que se vaya a contemplar los riesgos en delitos o en flagelos como el lavado de activos y financiación de actividades terroristas. Otra de las normas que aplican para el trabajo del revisor fiscal es la NIA 250, que hace referencia básicamente a la consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en en la auditoría de estados financieros. Y aquí tenemos que explicar que ese revisor fiscal, digamos que esa persona como tal tiene la responsabilidad de considerar las disposiciones legales y reglamentarias que sean aplicables a las compañías objeto de revisión. Esto, pues digamos que si se tienen en cuenta que el incumplimiento de esas disposiciones pueden tener un efecto directo o indirecto sobre esa información financiera de la empresa. Y en el contexto de los delitos, como el soborno transnacional o el lavado de activos y la financiación del terrorismo,
digamos que el incumplimiento de las disposiciones legales que han sido emitidas por el gobierno pueden acarrear a las compañías efectos materiales en los estados financieros, ¿ok? Si bien los impactos económicos son materiales, existen también otros efectos como el impacto reputacional, el impacto legal, ¿sí? El impacto de mercado, el impacto operacional o de contagio y otros que puede llevar a las sociedades a su liquidación. Entonces, digamos que la responsabilidad del revisor fiscal frente al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias por parte de la compañía difiere de la responsabilidad de la dirección. ¿Ok? Entonces acá, en este punto, digamos que se hace referencia al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias por parte de la compañía. Entonces existe una responsabilidad de la dirección y una responsabilidad propia del revisor fiscal. Frente al tema de la responsabilidad de la dirección, pues básicamente ese gerente va a tener que asegurar que las actividades de la entidad se realizan de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias. Y desde el punto de vista de la responsabilidad del revisor fiscal, este revisor fiscal va a tener que aplicar los procedimientos que identifiquen incumplimientos de disposiciones legales y reglamentarias. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, digamos que el revisor fiscal no es el responsable de prevenir infracciones y no puede esperarse que detecte todos los casos de incumplimiento de cualquier disposición legal y reglamentaria. ¿Ok? Hay muchas situaciones que pueden ser ajenas al revisor fiscal o que simplemente no sean fácil de detectar y por ende, pues digamos que en el momento en que salgan, pues el auditor, el revisor fiscal en este tipo de casos, pues va a tener que dar las explicaciones del caso, pero en muchos, digamos que él pueda alegar pues que no lo conocía y ahí es cuando se echa mano de los papeles de trabajo y se soportan las decisiones con base en lo que se ha encontrado. Y hay situaciones que no se pueden encontrar, entonces, pues digamos que desde ese punto de vista, pues habrá que contemplarlo, ¿ok? Em, como consecuencia de todo esto que hemos hablado, digamos que la superintendencia, ¿qué hizo? La superintendencia empezó a darse cuenta de una serie de novedades, la superintendencia de sociedades empezó a darse cuenta de todo este tipo de incidencias. ¿Y qué hizo? Pues digamos que reglamentó el tema, lo que hizo fue generó la resolución 100, bueno, tiene un número más largo, es la resolución 100. 002657 del año 2016 por medio de esa resolución que hizo la Superintendencia de Sociedades, lo que hizo fue imponer la obligación de adoptar un programa de ética empresarial para aquellas sociedades vigiladas por la Superintendencia. eh, Ay, se me fue la Superintendencia, no es la ¿cómo? Superintendencia de Sociedades, casi es la Superintendencia de Industria, no, la Superintendencia de Sociedades. Entonces, digamos que esas empresas que están vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, pues deben implementar ese tipo de programa de ética empresarial eh, y demostrar que en el año inmediatamente anterior han realizado de manera habitual negocios de cualquier naturaleza con personas naturales o jurídicas extranjeras de derecho público o privado, siempre y cuando concurran las dos situaciones que se mencionan a continuación. Eh, la primera es que realicen negocios o transacciones internacionales a través de un intermediario o de un contratista o por medio de una sociedad subordinada o de una sucursal que hubiere sido constituida en otro estado por esa sociedad. Y en la segunda, que pertenezcan a cualquiera de los sectores económicos cumpliendo los siguientes criterios. Entonces, frente a esos criterios, digamos que si es una farmacéutica, debe tener unos ingresos brutos mayores o iguales a 75.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, unos activos totales mayores o iguales a 75.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y unos empleados directos mayores o iguales a 2.000. A nivel de infraestructura y construcción, debe tener unos ingresos brutos de mayores o iguales a 150.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, unos activos totales mayores o iguales a 150.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y unos empleados directos mayores o iguales a 2.000.
Desde el punto de vista del sector manufacturero, la empresa, digamos que debe demostrar unos ingresos brutos y unos activos totales mayores o iguales a 150.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y unos empleados directos mayores o iguales a 2.000. Desde el sector minero energético, entonces que los ingresos brutos y los activos totales sean mayores a 150.000 y empleados directos mayores o iguales a 2.000. Y desde el punto de vista del sector de la tecnología y las comunicaciones, los ingresos brutos y los activos totales deben ser mayores o iguales a 500.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y tener 2.000 o más empleados directos en la organización. Entonces, básicamente, en este punto, pues hay que mencionar lo que es la circular básica jurídica. Y aquí digamos que el capítulo 10º de la circular básica jurídica de la Superintendencia de Sociedades, ¿qué hace? Establece básicamente cuáles empresas están obligadas a implementar un sistema de autocontrol y de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, los elementos y las etapas que componen ese sistema, el plazo para el cumplimiento, las medidas de prevención y de gestión del riesgo y las consecuencias administrativas precisamente por el incumplimiento de las órdenes impartidas por la Superintendencia de Sociedades, entre muchos otros temas. ¿Ok? Eh, ¿Cuáles son las señales de alerta en la identificación de flagelos? Entonces ahí pues digamos que ya nos vamos a meter con otras normas internacionales de auditoría. Por ejemplo, aquí viene la NIA 315, identificación y valoración de los riesgos de errores materiales. Y en este punto específico, digamos que debido al volumen y a la complejidad de transacciones financieras el día de hoy, la auditoría se planea con un enfoque basado en riesgos, ¿sí? Al planear y al momento de, digamos que de ejecutar la auditoría, ese profesional de la contaduría pública debe llevar a cabo procedimientos de valoración del riesgo y de las afirmaciones de la dirección en los estados financieros. Eh, los procedimientos por sí solos, y eso hay que tenerlo perfectamente claro, los procedimientos por sí solos no garantizan la obtención de evidencia suficiente y apropiada, por lo que es necesario casi que, digamos, complementarlos con otros procedimientos, como por ejemplo, eh, todo lo que tiene que ver con la indagación para corroborar las confirmaciones escritas, consultar con expertos tanto del sector como fuera del sector y la consulta de información pública del sector o industria donde opera la entidad. Entonces, digamos que estos tres procedimientos eh, pueden ayudar a identificar los riesgos de errores que son significativos en ese proceso de entendimiento del negocio. ¿Ok? Mm, y digamos que los siguientes son algunos de los procedimientos para poder em, valorar. Bueno, primero habrá que identificar los riesgos, luego categorizarlos, ¿sí? Y luego sí entrar a gestionarlos. Entonces aquí vamos a decir que eh, lo que vamos a mostrar son algunos de los procedimientos para valorar esos riesgos que debería realizar ese auditor o ese revisor fiscal. En principio, debería realizar una serie de entrevistas con los funcionarios de la dirección y otro personal clave de la entidad que tengan la experiencia y que conozcan sobre el negocio y que el profesional contable cree que pueden brindar información sobre los posibles riesgos de fraude en los estados financieros. Eh, También, ay, yo no estaba mostrando. Entonces, digamos que también va a tener que hacer todo el tema de procedimientos analíticos, es decir, con procedimientos analíticos, ¿qué se entiende? Hoy con las herramientas que se tienen, casi que se puede auditar todos los estados financieros, todas las cuentas de los estados financieros, pero eso no es simplemente que lo haga un software. El software va a ser una de las herramientas, pero entrar a analizar o entrar a parametrizar ese software para que haga lo que tiene que hacer, pues digamos que ahí ese ya es el verdadero reto que tiene que cumplir
ese revisor fiscal y pues para eso también debe estar preparado el revisor fiscal, ¿ok? Hoy se habla mucho de ciencia de datos, se habla mucho de análisis de Big Data y todo este tipo de técnicas que se están implementando al sol de hoy con el ánimo de poder tener una completitud desde el punto de vista de la auditoría, ¿ok? En tercer lugar está todo el tema de la observación e inspección. En cuarto lugar, todo lo que tiene que ver con el análisis de información del sector. Vuelvo y digo, no cabe simplemente mirarme el ombligo. Yo tengo que levantar la cabeza y mirar cómo está el sector, cómo está mi competencia, porque eso posiblemente me va a dar una serie de información de cómo yo debo actuar frente a esa competencia o frente al mercado. En quinto lugar, habrá que de pronto consultar con expertos. No nos las sabemos todas. En algún momento la sugerencia puede decir, no, hombre, pues mire, para evitar algún sesgo en la información, pues le recomendamos más bien que acuda a tal empresa o acuda a tal mm, persona para que digamos que esté en capacidad de mostrarle ese tipo de situaciones que se puedan llegar a presentar en la organización. Y en último lugar, todo lo que tiene que ver con los resultados de auditorías realizadas en años anteriores. Vuelvo y digo, esto básicamente eh, hace referencia a tomar un punto de partida para el auditor y es decir, que ese informe de auditoría, de auditorías pasadas, él ya lo pueda, digamos que sea ese punto de partida para ese nuevo proceso de revisión o ese nuevo proceso de auditoría. En ese orden de ideas, entonces, digamos que los revisores fiscales y los profesionales de la contaduría deben ser muy analíticos, ¿sí? Y sobre todo que también deben ser focalizados para lograr un apropiado entendimiento del negocio, un apropiado entendimiento de la compañía o del cliente, ya que esto que va a hacer le va a generar información importante y va a crear expectativas en cuanto a algunos indicadores y resultados propios de la compañía. ¿Ok? Entonces, algunos factores a tener en cuenta son eh, los relevantes de la industria que involucran normativa regulatoria, financiera, normas contables aplicables, entre otros, y lo más importante, el modelo del negocio y sus expectativas a largo plazo. En segunda instancia, los que corresponden a operaciones propias del objeto social, estructura organizacional, como los órganos de gobierno corporativo, etcétera, los accionistas y su participación, el proceso contable y su complejidad, las operaciones poco frecuentes e inusuales, políticas contables, que eso también tiene un efecto complejo, así como entender y evaluar la estructura del sistema de control interno de la entidad y los sistemas de información. Y en tercer lugar, habrá que conocer las políticas y los niveles en que se ha involucrado la alta dirección en el proceso de valoración de riesgos, así como el programa de cumplimiento adoptado por la entidad contra la corrupción y el seguimiento de la eficacia del mismo. Una vez conozca el programa citado, el profesional puede evaluar los procedimientos de control interno específicos para la revisión de intermediarios, política de obsequios, de donaciones, de gastos de representación. Todo eso tiene que ser investigado, tiene que ser indagado o consultado por parte del revisor fiscal para determinar que ahí no hay ninguna anomalía. ¿Ok? Pero digamos que cuando se presenta eso en alguna organización, eso ya es un signo de alerta. Ahí posiblemente hay un riesgo, ¿ok? Entonces habrá que determinarlo. Eh, y ya digamos que una vez se ha realizado el conocimiento del entorno y de la entidad, pues, ¿qué va a hacer ese revisor fiscal? Va a poder determinar si alguno de los riesgos identificados corresponde a un riesgo significativo y qué hace. Entonces, pues ya va a entrar a calificar los riesgos que son significativos, para lo cual considera como mínimo lo siguiente. Entonces, aquí digamos que se va a meter en primera instancia, si se trata de un riesgo de fraude, si se relaciona con eventos económicos, contables recientes y requieren una atención especial, la complejidad de una transacción, la frecuencia de ese tipo de transacciones, qué tan frecuentes, qué tan recurrentes son ese tipo de transacciones, el monto de esas transacciones, los contratos suscritos con terceros, también va a haber que revisarlos al detalle para poder determinar con qué
otras organizaciones se está relacionando la empresa. Y en segunda instancia, si el auditor ha determinado que existe un riesgo significativo, pues digamos que ahí va a tener que obtener conocimiento de los controles de la entidad, incluidas las actividades de control correspondientes a dicho riesgo. Y aquí, pues digamos que para el revisor fiscal, la NIA 315, que es de la que estamos hablando, es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque básicamente le ayuda a ese revisor fiscal a identificar y a evaluar los diferentes riesgos a los que se encuentran expuestos los entes económicos. ¿Ok? Mm, y aquí ya entonces salen un tipo de, digamos que señales de alerta para todo el tema de la identificación de delitos contra el soborno transnacional, el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Entonces, digamos que las señales de alerta son todas aquellas indicadores que hacen, que de una u otra manera nos revelan que un acto pudo haber ocurrido con el propósito de engañar, de ocultar o, en el peor de los casos, de disfrazar los hechos, ¿sí? No existe una lista genérica, no existe una lista única que permite identificar con claridad todas las señales de alerta, ¿sí? De ahí que cada persona jurídica o cada empresa deberá identificar sus factores de riesgos, deberá evaluarlos y construir sus controles de mitigación y como consecuencia de ello, pues tendrá que elaborar sus señales de alerta. Y entre ellas podemos destacar las siguientes. En principio, pues tenemos lo que son esas señales eh, contra unas señales de alerta contra el soborno transnacional. ¿Cuáles serían esas señales? En principio, los registros contables. Y aquí a través de esos registros contables, ¿qué puede hacer el revisor fiscal? Identificar facturas falsas o facturas infladas y exceso de descuentos o reembolsos. ¿Sí? Eso ya es una señal para que ese revisor fiscal empiece a indagar más sobre ese tipo de registros. ¿Qué tan frecuentes son? ¿Qué tanto se hacen en el día a día y pues cuánto impacto puede tener en la organización? También desde el punto de vista de ese identificar, el revisor fiscal tendrá que identificar operaciones en el extranjero cuyos términos contractuales son altamente sofisticados, es decir, que son muy confusos, que tienen párrafos con mucha letra pequeñita, entonces como que eso ya levanta sospecha, ahí va a tener que hacer un trabajo arduo ese revisor fiscal. ¿Por qué? Porque no solamente va a tener él que indagar eso, sino que posiblemente va a tener que pedir ayuda a algún grupo de abogados, a alguna eh, persona o alguna organización jurídica que esté en capacidad de brindarle ese tipo de información o de clarificarle ese tipo de información a ese revisor fiscal. ¿Ok? Entonces, y en tercer lugar, también va a poder identificar transferencia de fondos a países considerados como paraísos fiscales. ¿Ok? Ahora, cuando el revisor fiscal identifica ese tipo de situaciones desde el punto de vista de los registros contables, de las operaciones o de los estados financieros, él lo que va a hacer, es decir, lo que le dice la ley que haga es denúncialo. ¿Ok? Entonces, se debe acercar a la unidad de lavado de activos o a la superintendencia de sociedades y presentar el caso. ¿Ok? Él no, digamos que el revisor fiscal no tiene por qué entrar y, ay, ¿usted por qué está haciendo esto? No se ha dado cuenta que eso es malo, no sé, porque lo está poniendo sobre alerta y pues digamos que ya ese revisor fiscal se puede llegar a convertir en cómplice. Entonces, pues habrá que, y es muy fácil pasar esa línea, de convertirse de de una persona que está desempeñando una función profesional a convertirse en cómplice de ese tipo de acciones. Y desde el punto de vista de las operaciones, habrá que identificar aquellas operaciones que no tengan una explicación lógica, económica o práctica. Entonces, ¿por qué se están haciendo ese tipo de transacciones? No nos benefician nada, no estamos sacando ninguna utilidad como empresa. ¿Por qué siguen haciendo ese tipo de operaciones? Alguna razón ha de tener, ¿ok? Identificar aquellas actividades que la identidad de las partes o el origen de los fondos no se aclara. Y también habrá que identificar aquellas actividades que involucren, aquellas operaciones que involucren a una persona políticamente expuesta.
¿ok? Y desde el punto de vista de los estados financieros, habrá que detectar si existen bienes o derechos adquiridos o cedidos a mayor o menor valor del mercado. Por ejemplo, una casa, una fábrica, ¿por qué me la vendieron tan barata? ¿Qué pasó ahí? Muestre, entre y revise por qué se dio ese tipo de situaciones. En segundo lugar, detectar si hay préstamos inexplicables con una entidad no relacionada con la empresa. Deudas, identificar si hay deudas de bienes que no han sido identificados o que el valor del pasivo parece excesivo. Y detectar si bienes o derechos que no tienen un valor real o que no existen dentro de la compañía. Eso, pues digamos que son motivos que nos tienen que llevar, nos tienen que llegar a despertar esa sospecha de por qué se están dando, ¿ok? Entonces va a haber que tener mucha precaución con todo ese tipo de cosas y evitar que eso en la medida de lo posible pues se vaya a presentar. Eh, digamos que ya vimos ahí los de esas señales de alerta de soborno transnacional. Entonces, desde el punto de vista del análisis de los registros contables, de las operaciones y de los estados financieros. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de la estructura de la Profe, una, sociedad. profe, una Dime, inquietud que tengo, una inquietud mía. dime. Donde yo trabajo es una empresa agrícola, ¿cierto? El Sí, terreno, bueno, son varias hectáreas. El terreno le corresponde al dueño de la empresa, pero no sé qué pasa y el terreno está a nombre de la hermana. Entonces, ¿qué quiere el dueño de la empresa? Comprarle el terreno, como así la figura, de que está comprando el terreno para colocarlo a nombre de la granja, aunque el terreno le pertenece a él. Dice que le compra el terreno en 30 millones, pues es que el terreno vale más, son unas hectáreas. Dice también que lo compran eso para no mandar a la hermana a declarar. Porque pues obvio si le manda, si le compran por más de 100 millones, la hermana tiene que declarar. sí. En este caso digo que se están haciendo ahí mal hecho, porque pues ahí después cómo va a ser él para sacar la plata, para pagar eso de a dónde va a salir reflejada esa plata. Sí, claro, y eso pues digamos que va a levantar sospecha. Pero Sí, digamos que ahí se sale del tema digamos que no cae dentro de los flagelos que estamos hablando, que es, bueno, de pronto a nivel de lavado de activos podría tener algún tipo de incidencia. En ese orden de ideas, pues habrá que mirar bien, pero posiblemente eso sí vaya a levantar sospecha en la DIAN o en la Oficina de Instrumentos Públicos cuando se empiece a mirar la extensión del terreno, eh, y el tema, obviamente yo me imagino que mandarán un perito para que pueda determinar y también para el propietario, pues el hecho de registrar ese terreno como propiedad de la empresa, pues cómo lo va a justificar, ¿sí? Porque recuerden que eso hay que hacerlo, la NIF nos obliga a utilizar mucho el tema del valor razonable y el valor razonable casi que directamente lleva a que para el tema de terrenos o de edificios, pues casi que se haga un peritaje por una persona eh, experta en el tema que esté en capacidad de dar un diagnóstico real y acertado acerca del valor de ese bien inmueble. Entonces, ahí va a haber otra situación. ¿Cómo va a legalizar eso? ¿Cómo va a meter eso dentro de las propiedades de la organización con un valor tan inferior? Entonces, sino eso que profe que como la empresa le debe a él como más de 1.000 y pico de millones. Entonces, ¿qué quiere hacer el revisor fiscal? Cruzar cuentas. Que él le vende el terreno y cruza cuentas con lo que se debe. No sé cómo van a cruzar cuentas si el terreno no está a nombre del dueño de la empresa, representante legal, sino a nombre de la hermana. Entonces, yo sinceramente, yo no sé cómo piensa hacer la revisora fiscal, yo no sé cómo piensa hacer, como con una varita mágica será, porque yo ahí me perdí, yo no entendí. sí está muy raro el tema. Sí, Es muy extraño y vuelvo y sí, te digo, eso puede derivar en una investigación. Entonces, sí, sí, eso le dije yo. Además, un terreno con tantas hectáreas, 30 millones, sí, exacto. no, eso no lo es nadie. El precio de por sí ya es una alerta, ¿sí? Sí, porque lo que no Y quieren es mandar a la hermana a declarar renta, porque obvio que ya la mandan a declarar renta, sea por ganancia ocasional o porque sea, ya la mandan a declarar renta a ella y eso no quiere.
pero les va a tocar. Sí, yo creo que ese es el mejor camino. Si no lo hacen por ahí, los que se exponen a cometer un delito son directamente el dueño y obviamente pues hayan parado por la revisora fiscal, ¿no? Sí, las revisoras fiscales están en ese cuento y ya sabe qué hace, si cruza cuentas. Yo le diría, lo más derecho de las cosas es mandarla a declarar a la señora que Claro, le piensan comprar y tampoco por tan poquito, porque ni siquiera una casa vale 30 millones, nunca van a ver que un lote eso tan grande va a valer 30 millones con tanta hectárea, eso no lo cree nadie. claro, sí, es complicado. Ah, bueno, Sí, profe. pues está muy raro el tema. Qué vaina. No pinta bien, que es lo peor. Bueno, entonces hablando del tema de la estructura societaria, hay dos aspectos que hay que tener en cuenta. La estructura jurídica compleja o internacional sin aparentes beneficios comerciales, legales o fiscales, o poseer y controlar una entidad jurídica sin objetivo comercial, particularmente si está localizada en el extranjero. Cuando la DIAN o un organismo de vigilancia de alguna de las empresas o del sector financiero, digamos que están en capacidad de detectar este tipo de situaciones, pues lo primero que hacen es lanzar ese tipo de investigaciones para poder determinar si en efecto ese tipo de actuar eh, está derivando en algo legal o por el contrario en algo ilegal. Y ahí pues digamos que van a tener que entrar a determinar el grado o el impacto que ese tipo de actividades puede tener al interior de esa organización. Y lo otro, en segundo lugar, digamos que habrá que analizar lo que son las empresas con estructuras societarias como offshore o como offshore bank accounts. Y digamos que una compañía offshore se refiere a una corporación o clase de entidad similar formada en un país extranjero ajeno al de los directores de la organización. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, así como hacen mucho empresarios colombianos que crean una empresa de papel, una empresa offshore en Panamá, y con esa, digamos que transfieren muchos fondos a ese tipo de empresas y pues digamos que mientras Panamá no reporte esas cifras al gobierno colombiano, pues digamos que va a pasar, van a ser ingresos que esa persona va a dejar de declarar en Colombia y por ende va a dejar de pagar impuestos. ¿Por qué? Porque utilizan esa figura de offshore, empresas similares en otro país, ¿sí? Ese término offshore también se refiere a una empresa que solo puede operar fuera de su país de formación, es decir, un país diferente a Colombia. Eh, en tercer lugar, en el análisis de las transacciones o contratos, digamos que ahí también se presentan unas señales de alerta en el análisis de transacciones. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con contratos con empresas controladas por una PEPS. ¿Qué es PEPS? Una persona expuesta públicamente y eso hace referencia a los individuos que desempeñen funciones públicas destacadas o que por su cargo manejan o administran recursos públicos. Básicamente esta definición también incluye a los individuos que hayan desempeñado funciones públicas destacadas o que por su cargo hayan manejado o administrado recursos públicos. ¿Ok? Eso desde el punto de vista de los PEPs. Entonces, contratos con empresas controladas por una persona expuesta públicamente cuando está autorizada para otorgar contratos. En segundo lugar, otra señal de alerta es recurrir con frecuencia a contratos de consultoría o de intermediación, uso del joint ventures. Este joint ventures, pues básicamente es una palabra inglesa que significa colaboración empresarial. Joint es conjunto y venture es empresa. Eh, es aplicada cuando dos o más empresas toman la decisión de introducirse en un nuevo mercado o desarrollar un negocio durante un determinado tiempo, casi que como una eh, fusión temporal con el ánimo de sacar adelante un negocio. ¿Ok? Eso se ve mucho en las licitaciones. Otra señal de alerta en el análisis de transacciones es todos los contratos se concedieron sin una licitación, sin negociaciones o sin documentos. Eso ya levanta sospecha. ¿Ok? Contratos con apariencia de legalidad que no reflejen deberes y obligaciones contractuales precisas, también es un tema que puede llegar a levantar ese tipo de sospechas. Contratos celebrados con empresas de reciente creación, no transparentes o no identificables,
contratos con intermediarios o consultores que prestan servicios a un solo cliente y pérdidas o ganancias inusuales en los contratos o cambios significativos sin una justificación comercial. Todo eso son señales de alerta que le indican a ese revisor fiscal que ahí tiene que hacer un análisis de las transacciones para poder determinar si hay fraude o no, si hay algún tipo de soborno transnacional o no dentro de eso. Entonces, lo primero que va a tener que hacer es empezar a depurar ese tipo de informaciones. Y en cuarto lugar, eh, digamos que habrá que analizar todo lo que tiene que ver o que está relacionado con los pagos que realiza esa corporación. En principio, pues habrá que identificar los pagos. En primer lugar, pagos efectuados desde o hacia países considerados de alto riesgo a personas no identificadas fácilmente o empresas cuyos propietarios no pueden ser identificados. Eso es una señal de alerta. En segunda instancia, identificación de pagos realizados o recibidos a través de intermediarios en terceros países por prestación de servicios en países considerados de alto riesgo. E identificación de pagos realizados por viajes, hospedaje y donaciones a personas expuestas públicamente. Y en cuarto lugar, identificación de pagos en comisiones fraccionadas y pagadas en varios giros a diferentes cuentas en el extranjero o los pagos efectuados a países con reglas de secreto bancario donde no se intercambia información bancaria. ¿Ok? Entonces, ese tipo de situaciones ya generan sospecha para ese revisor fiscal. Desde el punto de vista de los pagos realizados bajo facturas, pues habrá que tener en cuenta en primera instancia que no se ajustan al perfil habitual de la empresa. Sí, eso ya es una razón de sospecha. Pagos realizados bajo facturas que no se requieren en los contratos. Pagos realizados en facturas autopreparadas en vez de facturas de terceros. Y en cuarto lugar, pagos realizados bajo facturas inmediatamente después o antes de la recepción de la factura o la firma de un contrato. Y en tercer lugar, todo lo que tiene que ver con pagos a cuentas bancarias, es decir, en países distintos de aquellos en donde se encuentra el beneficiario. En segunda instancia, a cuentas bancarias personales en lugar de cuentas empresariales. ¿Sí? Esto ya genera, o sea, ¿por qué le tengo que girar yo como empresa dinero a una persona natural? ¿Me vendió algo, me prestó algún servicio? ¿O por qué le tendría que hacer eso? Y máxime, si esa persona estando ubicada, qué sé yo, en Barbados, le tengo que consignar directamente en Suiza. O sea, ¿por qué tengo que hacer eso? Ya ese tipo de situaciones generan esas sospechas. Pagos a cuentas bancarias a entidades que no han participado en los proyectos o transacciones de la empresa. Pagos a cuentas bancarias, digamos que se puede interpretar como una desviación de los procedimientos habituales para la aprobación de esos pagos. Y en quinto lugar, pagos efectuados o recibidos cuando no existe un contrato escrito o donde los contratos escritos no son claros o no están disponibles. Entonces, cuando uno ve que hay recelo en la información, que por qué no me suministran este tipo de información si la estoy pidiendo, la necesito, pues digamos que ahí eso ya empieza a generar sospecha porque evidentemente hay algo oculto, hay algo que no quieren que salga a la luz pública. ¿Ok? En quinto lugar, en el relacionamiento con la entidad que ejerce las funciones de supervisión. Y desde ese punto, digamos que hay, en primer lugar, el incumplimiento de las órdenes impartidas por la Superintendencia de Sociedades o de lo dispuesto en el programa de cumplimiento. En segundo lugar, la investigación en materia de soborno transnacional o que la compañía haya sido sancionada por infracciones al régimen del soborno transnacional. Y en tercer lugar, de igual manera, que tengan antecedentes cuestionables o reputación ambigua en temas de corrupción en otros países. ¿Listo? Mm, digamos que aquí ya nos toca, espérenme, yo miro acá. Bueno, ya casi vamos a acabar. Es que este tema es bien, bien largo. Pero bueno, ya lo vamos a acabar. Entonces, digamos que dentro de las señales de alerta en lavado de activos y financiación del terrorismo, existen estas 5 alertas, ¿ok? Nótese que hay muchísimas más, digamos que hay más literatura sobre temas de soborno transnacional que sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Estas actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo son más sofisticadas para realizar, ¿sí? Y digo sofisticadas porque digamos que se elaboran
con mucho cuidado, con mucho tiempo de antelación, y es lo que básicamente permite que eso no sea fácil de trazar, que no tenga una trazabilidad eh, que sea muy fácil de determinar, y eso pues deriva en que la consecución de ese tipo de actividades pues se pueda desarrollar de una manera mucho más fácil. Entonces pues habrá que tener ahí mucho más precaución para evitar que ese tipo de cosas se vayan a dar, y si ya se dieron pues digamos que tratar de mirar cómo se empieza a detectar cómo fue que lo ejecutaron para evitar que eso vuelva a suceder, ¿ok? Eh, digamos que dentro de esas señales, ya enfocándonos en el lavado de activos y financiación del terrorismo, una señal de alerta es que las compañías que realizan transferencias desde y hacia el exterior en montos elevados de dinero con alta periodicidad y sin justificación aparente, o que realizan operaciones que no coinciden con su capacidad económica, esto ya es una señal de alerta. O sea, ¿por qué está girando ese dinero? ¿Cuál es la razón que tiene para estar consignando altas cantidades de dinero en un país o a nombre de una persona que no tiene ningún tipo de relación con la empresa? Entonces, eso ya va a ser una fuerte sospecha para actividades de terrorismo. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con las compañías que realizan transferencias de dinero desde o hacia países considerados no cooperantes por el GAFI, o hacia países considerados por la OCDE como paraísos fiscales sin justificación económica aparente. En tercer lugar, todo lo que tiene que ver con sociedades que han sido constituidas con capitales bajos y que prontamente reciben altas sumas de inversión extranjera, o que por el contrario realizan pagos en Profe, una montos pregunta. elevados hacia el exterior. Dime. ¿Qué es el GAFI y qué es el ODE? La OCDE es una organización multilateral a la cual Colombia pertenece, más o menos desde el año 2018. Estamos vinculados a esa comunidad. Es básicamente una organización, yo le llamo un club de países ricos, en los que todavía no entiendo por qué Colombia está. Pero básicamente son países que tienen muy buenos recursos económicos, y lo que hacen a través de esa OCDE es que esos países comparten las buenas prácticas que cada uno de ellos tienen para mejorar sus índices económicos. Entonces, pues digamos que en Colombia, cuando se hace parte de este tipo de organismos, pues básicamente se hace es más que todo para aprender qué es lo que están haciendo los países con mejores resultados en la implementación de ese tipo de prácticas, para ver Colombia cómo las implementa y las pone a, digamos que las pone en práctica para poder salir adelante, ¿sí? El GAFI, no me acuerdo en este momento qué es, esa sí te la debo. El GAFI no me acuerdo en este momento. Ah, bueno, profe. Yo Si la lo investigo puedes, entonces. si lo Sí, puedes googlear ahí y me das el dato, te lo agradezco bueno, infinitamente, profe. porque Bueno. no me acuerdo qué es el GAFI en este momento. Bueno, en tercer lugar, entonces, todo lo que tiene que ver con sociedades que han sido constituidas con capitales bajos y que prontamente reciben altas sumas de inversión extranjera, o que por el contrario realizan pagos en montos elevados hacia el exterior. Esto también es una señal de alerta, o bien sea de lavado de activos o de actividades terroristas. En cuarto lugar, identificar estados financieros que reflejen resultados muy diferentes frente a las otras empresas del mismo sector o con una actividad económica similar. Y en quinto, cualquier solicitud de medios inusuales de pago, por ejemplo, efectivo o un banco offshore, o estructuración inusual de flujo de pagos o de donación, todo eso tiene que levantar sospecha por parte del revisor fiscal. Eso lo va a tener que investigar ese revisor fiscal, porque de lo contrario, digamos que ahí se puede estar sembrando una actividad delictiva al interior de la organización. Y pues eso lo tienen que saber los socios, ¿no? Listo. Eh, digamos que algunos tipos de soborno y corrupción del Foreign Corrupt Practice Act, que esto pues básicamente es como una ley de prácticas corruptas en el extranjero, lo que significa este Foreign Corrupt Practices Act, ¿ok? Eh,
es básicamente ley de prácticas corruptas en el extranjero. Eso es lo que significa eso. Ahora, en este punto, digamos que de acuerdo con la práctica internacional, los sobornos están representados en su gran mayoría en pagos en dinero, en pagos en especie y en algunos casos se presenta una combinación de los anteriores, en dinero y en especie. ¿Ok? Y aquí lo que vamos a hacer es describir en detalle las modalidades de soborno más frecuentes que le darán elementos de juicio a ese revisor fiscal para hacer su tarea, digamos que un poco menos compleja. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí lo que puede hacer el revisor fiscal es analizar cuando una organización realiza contribuciones políticas, es decir, que efectúa pagos en dinero o en especie que la persona jurídica realiza a campañas políticas en país extranjero y también en Colombia, sin relación alguna con los bienes o servicios contratados por el Estado al que pertenece tal servidor público. Eh, Cuando se hace aportes de dinero, los sobornos representados en dinero se realizan a través de contratos ficticios, generalmente de servicios con terceros intermediarios o directamente con los servidores públicos extranjeros, quienes son el objetivo final de los pagos. Todo lo que tiene que ver con regalos. Ahí pues digamos que todo objeto de valor entregado por la persona jurídica al funcionario público extranjero y que no tiene una relación con los bienes o servicios contratados. Eso es un motivo para que este revisor fiscal entre a indagar. ¿Ok? Temas de entretenimiento, gastos que asume la persona jurídica respecto a un servidor público extranjero por concepto de viajes y cualquier tipo de entretenimiento que no tienen relación directa con los bienes o servicios contratados por el Estado al que pertenece ese servidor público. Y en tema de inmuebles, pagos en especies representados en bienes inmuebles que son entregados a un servidor público extranjero sin relación alguna con los bienes o servicios contratados por el Estado al que pertenece ese servidor público. Entonces, estos son esas señales que me indican que se puede estar desarrollando alguna actividad de soborno transnacional en el exterior. ¿Ok? Esto es de algunos tipos de soborno y de corrupción. Y aquí hay unas tipologías de soborno y corrupción en el manual para la detección de cohecho y corrupción para inspectores fiscales y auditores fiscales, según la OCDE. Entonces, digamos que aquí, en primera instancia, digamos que este manual de, para la detección de cohecho y corrupción para inspectores fiscales y auditores fiscales de la OCDE, digamos que ese manual incluye diversos tipos de corrupción que que resultan más probables que el revisor fiscal encuentre en el desempeño de sus funciones, incluyendo diferentes formas de cohecho. ¿Ok? Ahora, este tipo de enfoques más amplio también refleja el hecho que en el curso de las actividades el revisor fiscal pueda encontrar, digamos que puede encontrar de pronto indicadores de posibles actos de corrupción de los que quizás no estén en condiciones de determinar si se trata o no de funcionarios públicos extranjeros. ¿Ok? Entonces habrá que mirarlo con mucho detenimiento. Y ahí digamos que algunas señales pueden ser todo lo que tiene que ver con extorsión, que es básicamente el uso ilegal de la posición de una persona para exigir enérgicamente un pago a cambio de la concesión de una ventaja económica indebida. Temas de comisiones secretas son una forma de soborno en la que un agente solicita o acepta un pago por influir en contratos en beneficio de la persona que está pagando el soborno sin el conocimiento o consentimiento del superior jerárquico. Pagos de facilitación hace referencia a pagos que son realizados por una empresa a un servidor público con el fin de alentar o garantizar que el servidor público desempeñe sus funciones cotidianas. Un ejemplo de este caso podría ser cuando una empresa realiza un pago a un servidor público de aduanas para evitar retrasos innecesarios en el envío de las mercancías. Esto es muy común, sobre todo en los puertos. Buenaventura, en Barranquilla, etcétera, etcétera. Tráfico de influencias hace referencia a cuando un servidor público pretende obtener un pago a cambio de usar su influencia para asegurar una ventaja indebida o favor para para el otorgante del pago. Soborno electoral en algunos países es un delito
hacer una donación con el fin de promover a un candidato o a un partido político. Ahí en Colombia no, eso no es un delito. Donde, bueno, digamos que está prohibido, bueno, más que prohibido por la ley, creo que lo prohíben, son los mismos estatutos de los partidos políticos, en donde, pues, digamos que buscan evitar que ese tipo de cosas se den. Pero esto se dio en el Centro Democrático cuando un empresario venezolano hizo aporte en efectivo, en dólares, y fue descubierto. ¿Y qué pasó? Adivinen. Pues nada. ¿Por qué? Porque tenemos procurador de bolsillo, fiscal de bolsillo, contralor de bolsillo, defensor de pueblo del bolsillo, etcétera, etcétera. Desde otro aspecto, desde la malversación de fondos, este básicamente es un tipo de fraude financiero en que un servidor público se apropia de dinero u otros bienes que se le han confiado para el ejercicio de sus funciones. Y en tema de reembolsos o kickbacks, el dinero o dádiva es pagado por una persona jurídica que busca asegurar contratos u obtener contratos en condiciones favorables, llámese Odebrecht, y a cambio de su ayuda, parte de los beneficios del contrato se pagan o se reembolsan a la persona que toma las decisiones dentro de la entidad u organización. Entonces, si se dan cuenta, todo esto es una serie, hay una maquinaria muy bien organizada. Esta gente no es boba. Estas son personas que digamos que conocen muy bien a lo que se dedican, conocen perfectamente cómo pueden desarrollar una actividad delictiva y la sacan adelante. Eso sí, la ocultan, la esconden lo mejor que pueden, pero pues digamos que en muchas ocasiones eso ha salido a la luz, básicamente porque cometen algún error bobo. Error bobo que puede ser que no le dieron plata a la persona indicada, que le incumplieron algún compromiso a alguna persona que era, que tiene mucho poder, y esta fue la que destapó todo el tema, y pues eso puede llegar a derivar en grandes conflictos al interior de ese tipo de organizaciones, ¿ok? Entonces, digamos que desde ese punto de vista son muchas las situaciones que se pueden llegar a dar. Estos son apenas algunos aspectos puntuales que se logran dar, digamos que se logran esbozar y son como los más grandes, pero digamos que hay muchos más aspectos que el revisor fiscal va a tener que empezar a detectar y obviamente hacerle todo un seguimiento y una trazabilidad a ese tipo de actividades para mirar cuáles en realidad se pueden llegar a configurar en un tipo de delito de los que estamos hablando, ¿ok? En tercer lugar, digamos que tenemos que hablar acerca de lo que son las tipologías de soborno y corrupción en el Manual para la Detección de Cohecho y Corrupción para los inspectores fiscales y auditores fiscales, según la OCDE, ¿ok? Eh, digamos que algunas de las tipologías en el lavado de activos y financiación del terrorismo son las siguientes. En primera instancia, situaciones basadas en información de fuentes abiertas. ¿Y a qué hace referencia ese tipo? Digamos que utilizando fondos ilícitos para disminuir endeudamiento o capitalizando empresas legítimas. En segunda instancia, comprando premios por parte de organizaciones delictivas. Y en tercero, declarando un premio ficticio obtenido en el exterior. Entonces, eso ya empieza a ser una señal de tema que puede ser ahí un tema de soborno o de corrupción en una organización. Eh, Tipologías basadas en información conocida por la UIAF, Unidad de Investigación de Activos Fijos. Y aquí esto puede ser basado en temas de exportaciones de bienes y servicios ficticios, inversión extranjera ficticia, sustitución de deuda extranjera externa, perdón, contraída por un cliente, utilizando empresas legales para apoyar actividades de organizaciones narcoterroristas. Mm, Desde el punto de vista, digamos que esa es otra tipología de lavado de activos, desde el punto de vista de las fiducias, puede verse como el fraccionamiento de fondo común ordinario, de multicuentas, pitufeo, todo ese tipo de actividades que se presentan por medio de una actividad financiera, pues digamos que eso puede llegar a dar eh, señales de que algo se puede estar presentando en esa organización. Todo lo que tiene que ver, y esto es bien delicado, temas de secuestro y extorsión, eso se puede hacer utilizando cuentas bancarias prestadas para ocultar pagos por delitos.
realizando transacciones en cuentas de secuestrados, operaciones cenicienta, suministro de bienes, víveres o ganado para grupos. Todo ese tipo de situaciones pueden llegar a derivar en acciones que digamos, pueden llegar a comprometer a una organización seria y de pronto de trayectoria a nivel nacional. Actividades obviamente de contrabando, y eso tiene que ver básicamente con pagar con mercancías de contrabando actividades ilícitas, transportar dinero de origen ilícito a otro país para adquirir mercancías que ingresan al país mediante contrabando. Todo eso pueden ser algunas de las tipologías de lavado de activos en una organización. ¿Ok? Y desde el punto de vista de las estrategias para detectar el soborno transnacional, el lavado de activos y la financiación del terrorismo, digamos que aquí, para detectar ese tipo de flagelos, el revisor fiscal y el contador en el proceso de inteligencia y análisis de la información deben tener en cuenta, entre otras cosas, lo que es la identificación de directivos o empleados con un estilo de vida que no es compatible con los ingresos conocidos como rich style, o sea, estilo rico. Personas que, eh, no sé si ustedes recuerdan, este funcionario de la DIAN que tenía a toda su familia viviendo en Miami, salían en Facebook, en todas las redes sociales, con Ferraris, con todo este tipo de cosas, pues eso Sí, obviamente, profe, yo recuerdo ese caso de señor, el señor que trabajaba en la DIAN acerca de la hija, pues que todos se dieron cuenta fue por la hija, por los gustos tan extravagantes que tenía la hija. exactamente, entonces eso es lo que se conoce como ese famoso rich style o estilo rico. Personas que sin ser ricos, pues se dan una gran vida y uno dice, pero venga, ¿y esto es de cuándo acá? ¿Sí? Es precisamente porque ahí hay algo oculto. Y preciso, pues salió a relucir ese tema. Eh, También digamos que hay que prestar atención en aspectos como que se debe elaborar un perfil de la empresa, un perfil de sus altos directivos, y para ello se podrá acudir a búsquedas en Internet de código abierto. Entonces empezar a determinar quiénes son cada uno de los directivos de la empresa, empezar a mirar nexos que pueden llegar a tener, con quién más se asocian, con quién más se relacionan, para poder determinar algún grado de vínculo con alguna persona de eh, mm, dudosa, eh, bueno, se me fue el nombre de eso. Sí, que pueda llegar a traerle más problemas a la organización precisamente por los nexos que se tienen con ese tipo de personas. Y en tercer lugar, habrá que analizar la información relacionada con quiénes son al interior de la sociedad los que negocian, los que firman contratos y los que autorizan los pagos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque precisamente estas personas son las que tienen más poder al interior de la organización y son básicamente los que toman decisiones. ¿Ok? Y si no toman decisiones, tienen mucha injerencia dentro de la organización. Entonces, pues habrá que mirarlo, ¿no? De igual manera, pues habrá que revisar contratos locales e internacionales y el valor de los bienes transferidos. Y ahí pues habrá que de pronto inspeccionar la correspondencia, indagar en los registros bancarios, mirar los registros de viajes de este tipo de personas para ver por qué con tanta frecuencia viaja a determinado país, por qué hay tanto viaje a paraísos fiscales. Todo eso habrá que empezar a determinarlo en ese proceso de indagación que haga ese revisor fiscal. ¿Ok? Y en séptimo lugar, todo lo que tiene que ver con los deberes de los revisores fiscales. Digamos que aquí el revisor fiscal en Colombia debe tener presente lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 1778 del 2016. Y ahí pues básicamente dice que el revisor fiscal deberá denunciar ante las autoridades penales, disciplinarias y administrativas todo lo que tiene que ver con actos de corrupción en la organización, la presunta realización de un delito contra la administración pública, un delito contra el orden económico y social y un delito contra el patrimonio económico que hubiere detectado en el ejercicio de su cargo. Y digamos que en este sentido, cuando el revisor fiscal advierta de la presunta comisión del delito
de soborno transnacional o de lavado de activos, pues lo que tiene que hacer es la denuncia correspondiente, ¿ok? Y en ese mismo artículo de esta ley, en el artículo 32 de la ley 1778 del 2016, eh, digamos que ese artículo obliga al revisor fiscal a poner esos hechos en conocimiento de los administradores de la compañía y del máximo órgano social. Y para realizar la denuncia, pues digamos que aquí el revisor fiscal cuenta con un plazo de 6 meses, contados desde el momento en el que hubiere tenido conocimiento de los hechos. Y este mismo artículo, el 32, advierte que para los efectos de esa norma no será aplicable el régimen de secreto profesional que ampara a los revisores fiscales. Es decir, nos tenemos que despojar de ese tipo de secreto profesional que en muchas ocasiones utilizamos para evitar contar cositas de nuestros jefes. ¿Ok? Por último, y en atención a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 207 del Código de Comercio, que indica que hay que reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las operaciones catalogadas como sospechosas en los términos del literal D del numeral 2 del artículo 102 del decreto 663 del 93, cuando las adviertan dentro del giro ordinario de sus labores. Entonces, digamos que en ese punto le asiste al revisor fiscal la obligación de realizar el reporte de operaciones sospechosas ante la Unidad de Información y Análisis Financiero cuando se cumplan los supuestos en dicha norma. Entonces, pues digamos que esto ya es una posición un poco incómoda para el revisor fiscal. ¿Por qué? Porque digamos que él no se debe quedar simplemente con el hecho de mencionarlo dentro de su informe, sino que él ya tiene que actuar básicamente con la denuncia para que las autoridades se hagan cargo de ese tipo de situaciones y pues con todo lo que eso puede llegarle a representar a ese tipo de auditores, ¿ok? Esto era pues, básicamente todo lo que teníamos por atender ese tema. Les voy a compartir este video, ya les digo, en el ánimo que puedan ahondar más en el tema, porque es que este tema es bien, bien interesante desde el punto de vista en que se aprueban varias situaciones que tienen que ver con el lavado de activos. Y eso es, hoy en día es un tema muy delicado que atañe a todos los revisores fiscales. Entonces, este video habla acerca de los efectos del desconocimiento de las normas de lavado de activos y del terrorismo, ¿ok? Es un videito de 1 hora, pero tiene muy buena información y sobre todo se van a dar cuenta de algo que es bien incómodo y es toda la eh, tipología de casos que se presentan al interior de una organización y cómo eso puede llegar inclusive a torpedear el debido proceso dentro de las organizaciones. Entonces, digamos que son situaciones que logran llegar a incomodar en cierto momento el deber ser, o bueno, los procesos internos de una organización. Ahí al chat de la sesión les compartí el video, es 1 horita, bueno, 1 horita y 5 minutos en donde ustedes van a poderse dar cuenta acerca de eso. Aquí dice que el contador público Luis Alberto Penagos hace su intervención para hablar de los diferentes mecanismos y las legislaciones que se encargan de controlar y prevenir, por un lado, el tema del lavado de activos y por otro, la financiación del terrorismo. Entonces, se los recomiendo que lo puedan ver porque es un tema, es bien interesante y da muchas luces sobre qué es lo que realmente está pasando en Colombia frente a esos controles que han impuesto las autoridades y cómo eso puede llegar a afectar los procesos en las organizaciones. ¿Ok? No sé qué dudas pueden tener al respecto. Profe, le quiero hacer una preguntita con respecto a la clase, es muy claro, no Ok, tengo ninguna duda. Con respecto a la segunda actividad, sí, tengo una pequeña inquietud. dime. En esta actividad hay que hacer una infografía sobre el revisor fiscal, ¿cierto? Sí, ¿Solamente la infografía o se le puede adjuntar algún dato? pues digamos que la infografía tiene varios, digamos que una infografía se puede hacer de varias maneras.
Tú puedes, venga, yo aquí dentro de las presentaciones, espérame, yo miro. Eh, digamos que este tipo de presentaciones, voy a compartir pantalla, se puede interpretar como una infografía. ¿Por qué? Porque muestra por medio de un gráfico información relevante al tema que estamos hablando. Entonces, desde ese punto de vista, eso serviría mucho. Y yo soy consciente que el tema es bastante largo. Entonces, pues digamos, ¿cómo lo tienes pensado hacer luego? Sí, profe, como tal, ya lo hice, yo ya Ok, lo hice, ¿ya? Ya bien. tengo la infografía, ya sí se habla como de bien y todo, pero pues sí le quise adicionar como algún texto, porque es que de verdad este tema es tan largo Sí, y muy sí. bueno y hay muchas cosas que me gusta como, me gustó mucho. Entonces por Ok. eso quería como adicionarle algo más en Word, aparte de la Ah, infografía. no, No sé pues si... por mí muy chévere. Si lo quieres hacer, no hay ningún problema, eso te beneficia, pero aparte a mí como lector me da más información, entonces es algo que valoro porque en realidad es un tema que va más allá de la misma infografía, es decir, vas a Un tema complementar. muy bueno, profesor, como el cuento, hay mucha tela para cortar, es Sí, muy bueno, sí, y eso, me gustó porque pues su materia lo manda uno a leer, quiera o no quiera. sí, Gústele o mucho. no gústele, uno tiene, es como leer. Si uno le gusta, pues tenga sus dos tacitas. Y Sí, es bueno porque que uno no se la sabe todo y eso es verdad y uno se informa más. ¿Y cómo aprende uno? Leyendo, sí, leyendo. exacto. ¿Ya? Entonces, yo ya lo hice como tal, ya la tengo ahí para montarlo, pero pues quería preguntarle a ver si no me Sí, extiendo claro, mucho, con pero... toda confianza, Bueno, profe, no bueno, hay profe, problema muchas por gracias. eso. Pues, profe, otra preguntita. ¿Y Dime. también hay otro parcial? Sí, sí, el parcial que aparece este sábado, Sí. desde horas de la mañana hasta el domingo a las 11:59 de la noche, está público por la plataforma. Bueno, profe, espero que me vaya también como me fue en el primero que saqué 5,5. Sí, siempre les va bien, yo no sé por qué se asustan. No, yo soy la que más me quejo porque a mí me iban 4, 5, pero esta vez saqué 5,5, me fue muy bien, ¿sabes? Porque como he leído, gracias a Dios, yo estaba ahí, lea y lea, Oh, y eso esto está lo bien. obliga a uno a leer, quiera o no quiera, usted tiene que leer. Quiera o no Sí, quiera, tiene que leer. sí, sí, no, no, va a estar fácil, tenlo por seguro. Ay, sí, profe. Espero que sea tan fácil como el anterior. Sí, 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 tenlo por seguro que sí. Bueno, profe, muchas gracias, yo. Bueno, Y a feliz noche. ti y a Olga, cuídense mucho, les deseo lo mejor. Igualmente, profe. Ah, profe, ¿cuándo abre el cuestionario? Ya, digamos que queda habilitado el lunes en la mañana y está habilitado hasta el domingo en la noche, ¿ok? Bueno, muchas gracias por la asistencia. Nos Profe, vemos en 8 días. disculpe una Cuéntame. cosa, ¿cómo así? ¿8 días para el cuestionario? No, no, no. Se abre el sábado y se cierra el domingo en la noche. Ya, listo, bueno, profe, ¿Listo? muchas gracias. Bueno, Bueno, muchas bueno, gracias. pues que estén bien. Chao. Igual, profe, chao.